Analítica predictiva con SAP Predictive Analytics. Los modelos de analítica predictiva en SAP se clasifican en dos categorías: los modelos de regresión y clasificación, que tratan de entender y predecir un fenómeno. Por ejemplo, en una empresa comercial, los modelos permiten entender por qué un cliente o prospecto ha respondido a un determinado correo u oferta. Permiten predecir la tasa de respuesta de una campaña de venta enviada a nuestros prospectos, o también permiten conocer las características o perfil del cliente típico de mi empresa. La segunda categoría es la de segmentación y clustering. Estos modelos describen un conjunto de datos a través de su descomposición en grupos de datos homogéneos o clusters. Por ejemplo, en una empresa comercial que está introduciendo dos nuevos productos al mercado, estos modelos permiten agrupar a los clientes en grupos homogéneos para entender el comportamiento de estos grupos con relación a los productos introducidos, entender los periodos, montos, lugares de compra, formas de pago, etc. de estas compras para cada grupo. Modelos de análisis automatizados. Son plataformas automatizadas que proporcionan soluciones de minería de datos y que permiten modelar y procesar sus datos rápidamente, manteniendo la claridad en los resultados y descubriendo información de relevancia para la toma de decisiones. Los datos obtenidos de su empresa se convierten en conocimiento útil para la toma de decisiones oportunas a través de aplicaciones de visualización que incluyen dashboards, reportes visuales de marketing y servicios a clientes CRMs. La plataforma emplea las técnicas más recientes de minería de datos a través de motores de inferencia y automatización para construir modelos predictivos o descriptivos al alcance del entendimiento de los usuarios no expertos. Las fases del proceso analítico automatizado comprenden 4 etapas. La primera es el acceso a datos o data loading. La segunda es la preparación y manipulación de los datos o data preparation. La tercera fase es la de modelamiento de datos o data processing. Y la última es la etapa de desarrollo e implementación del modelo o Data Visualization and Sharing. Fase de acceso a datos. La plataforma permite accesar a diversos administradores de datos que incluyen archivos planos, CSV o TXT u otros, archivos ODBC como base de datos Oracle, SQL Server o IBM DB2. La plataforma permite accesar a tablas en SAS y actualizarlas con los puntajes obtenidos en el modelo. Los siguientes formatos son soportados: archivos SAS en versión 6 bajo Windows y Unix, y en la versión 7 y 8 bajo también Windows y Unix. Fase de preparación de datos. Es el proceso de depuración, filtro y estandarización de los datos fuentes para poder llevar a cabo análisis más precisos. Estos procesos incluyen filtros, creación de nuevos campos, eliminación de registros y o campos, etc. Por ejemplo, la creación de un nuevo campo de promedio de edades a partir de los datos de entrenamiento. Existen dos aplicaciones que son parte del proceso de preparación de datos de la plataforma y son las aplicaciones de Event Logging, que es el registro de eventos, y las aplicaciones de Sequence Coding, que es la codificación secuencial. Fase de modelamiento de datos. Es la determinación de las técnicas de procesamiento y parametrización de las variables dependientes e independientes para predecir escenarios en base a los datos de entrenamiento. Gracias a las técnicas avanzadas de estadística y a los desarrollos tecnológicos con los que estos modelos están programados, se requiere poco tiempo para implementar modelos muy útiles y robustos para la empresa. Existen 3 modelos automatizados de predicción en SAP Predictive Analytics. Estos son modelos de regresión y clasificación, anteriormente llamado K2R, que genera modelos predictivos o explicativos sobre eventos o interrogantes de la empresa. Estos modelos se basan en algoritmos de regresión y clasificación. Por ejemplo, el modelo de análisis del perfil del cliente típico de la empresa. La segunda categoría de modelos son los modelos de segmentación y clustering, conocido como K2S, que generan modelos descriptivos que muestran un conjunto de casos agrupados denominados clústeres de un conjunto de datos y que tienen un comportamiento similar con relación a un aspecto del negocio. Por ejemplo, el modelo de segmentación de los clientes de acuerdo a su comportamiento de compra. Finalmente, la tercera categoría son los modelos de series de tiempo, anteriormente conocida como KTS, que permite implementar modelos predictivos a partir de series de tiempo. Gracias a estos modelos se puede identificar y entender los datos de las variables de distintas series en el tiempo, o pronosticar la evolución de los valores de la serie de tiempo en el corto y mediano plazo, lo que significa predecir sus valores.
Un ejemplo de estos modelos son los modelos de pronósticos de ventas de la empresa para el próximo año. Fase de desarrollo y presentación del modelo. Una vez que el modelo ha sido generado, los indicadores de performance, los diagramas y los reportes de modelación en formato HTML facilitan la interpretación y visualización de los resultados. Cuando el modelo ha sido validado, este se puede aplicar a una o más observaciones tomadas de la base de datos a través de procesos de simulación, a una nueva área de datos o aplicación de área de datos a través de modo batch. Los resultados se pueden codificar en distintos lenguajes de programación a través de las funciones de generación de códigos anteriormente conocidas como Scorer o KMX. Esta función genera códigos en C, XML, AWK, HTML, SQL, PMML2, SAS o Java. Metodología de trabajo. Se debe tener identificado el objeto o tema a analizar por la organización, ya que los datos que van a ser sometidos a análisis deben estar relacionados con el problema o variable de estudio. El análisis no es independiente, sino que se ejecuta en función del objeto de estudio. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables que determinan el comportamiento del consumidor para los productos de mi empresa para el presente año? O ¿cuál es el perfil del cliente o consumidor para el nuevo modelo de productos para el presente año? Cuando se tiene identificado el tema u objeto de estudio, se requiere los datos que darán respuesta a mis interrogantes empresariales. Para que los datos sean productivos para el modelo, estos deben cumplir las siguientes condiciones. Se debe contar con datos suficientes para construir un modelo válido, de modo que el modelo sea estable y ofrezca información valiosa. Segundo, sus datos deben incluir la variable objetivo, que permitirá al modelo analizar el objeto de estudio de la organización. Tercero, las variables objetivos deben estar presentes en cada observación en los datos de entrenamiento. Siguiente, el formato de los datos debe ser soportado por la plataforma y, por último, los datos deben estar disponibles como una tabla simple, excepto cuando se sometan a las funciones de event logging o sequence coding. Para emplear las funcionalidades de la plataforma se debe contar con un área de datos de entrenamiento que contenga las variables objetivo o variable predecir con todos sus posibles valores. El modelo generado con los datos de entrenamiento explica el comportamiento de la variable objetivo en base a las variables explicativas y puede ser usado por otras áreas de datos de aplicación. La validación del modelo generado se realiza dividiendo los datos de entrenamiento en tres segmentos. Los datos de entrenamiento pueden corresponder a una sección del total de la población o a una muestra extraída de la población. La elección depende del tipo de estudio, las herramientas usadas y el presupuesto asignado al estudio. Los datos de entrenamiento se dividen en tres grupos: estimación, validación y prueba. Antes de crear el modelo debemos describir los datos a través de una fórmula interna o función interna en la plataforma. El modelo de datos a analizar es descrito en forma automática. El analista debe confirmar el contenido. Segundo, se debe describir el rol de las variables dentro de los datos a analizar. Se debe definir las variables objetivos, que son variables a predecir, que responden al tema del negocio a analizar. Las otras variables de la tabla son variables explicativas, que permiten calcular los valores de las variables objetivos en un contexto definido. Pueden ser usados también como variables ponderadas. Los modelos generados explican y predicen los eventos o describen las características de los datos, en ambos casos como resultado de la definición de las variables objetivo y las variables explicativas. Este proceso se conoce con el nombre de entrenamiento o aprendizaje del modelo. Cuando el modelo ha sido generado, podemos ver interpretar y aplicar los resultados y determinar su relevancia y solidez, empleando indicadores de performance a través de la capacidad de predicción, que es un indicador de calidad, y el indicador de confianza, que muestra la solidez del modelo, a través de una variedad de diagramas que incluye la curva de beneficios. Las áreas de datos de aplicación del modelo sirve para correr el modelo generado por los datos de entrenamiento y contienen una variable objetivo desconocida para la que necesitamos conocer su valor. El área de datos de aplicación debe contener la misma estructura de información que las áreas de datos de entrenamiento. Esto es, el mismo número de variables, los mismos tipos de variables, el mismo orden de presentación de estas variables. Estrategias de segmentación de los datos de entrenamiento. Permiten la segmentación de los datos de entrenamiento en tres subáreas: estimación, validación y pruebas. Esta segmentación permite la validación cruzada de los modelos generados. Veamos el propósito de cada subárea de datos. Estimación. Empleada para generar diferentes modelos. Los modelos generados en esta etapa son hipotéticos.
área de validación, empleado para seleccionar el mejor modelo de las áreas de estimación que representen el mejor desempeño entre calidad y solidez. Pruebas, empleado para evaluar el rendimiento del modelo seleccionado en una nueva área de datos. Variables. Son atributos que describen los datos de mi muestra, por ejemplo, el nombre, la ciudad, la edad, etc. Las variables son definidas por tres aspectos: los tipos de variables, que pueden ser continua, con valores numéricos continuos y ordenables, y pueden emplearse para calcular valores como promedio de su varianza; las variables del tipo ordinal, que son numéricas o de texto, con valores discretos que son ordenables; las variables nominales, que son variables numéricas o de texto con valores discretos no ordenables; y las variables textuales, que son del tipo de variable nominal que contiene frases, sentencias o textos completos. Variables textuales son usadas para el análisis de texto. Otro aspecto a tener en consideración para las variables es el formato de almacenamiento, por ejemplo, formato texto, formato número o formato fecha. Finalmente, también otro aspecto a considerar es el papel de la variable en el modelo. Así tenemos la variable objetivo, explicativa o ponderada. Variable objetivo es la variable que se busca explicar o predecir su valor dentro de un dominio de negocio definido. Cuando una variable objetivo es binaria, es decir, puede tomar dos valores sí o no, la aplicación considera que el valor objetivo, categoría objetivo, sea el valor que ocurre menos frecuente en los datos de entrenamiento. Por ejemplo, en los datos de entrenamiento de una empresa sobre el comportamiento de clientes se analiza la variable objetivo de respuesta a los correos, que puede ser sí o no. Si el 40% de las encuestas respondieron que sí, la aplicación considera este valor como la categoría objetivo de la variable. Otros sinónimos de la variable objetivo son variables a explicar, variable dependiente, variable de salida. Restricciones al uso de variables. Las siguientes restricciones limitan el uso de las variables objetivos. Dentro de los datos de entrenamiento, todas las variables objetivos deben ser conocidas. Finalmente, las variables objetivos pueden ser solo binarias o continuas. Variables explicativas. Permiten dar un peso relativo a cada una de las observaciones de los datos de entrenamiento de modo de orientar el proceso de entrenamiento. Solo variables continuas con valores positivos pueden usarse como variables ponderadas. Modelos. Tienen varias acepciones que dependen del campo de aplicación. En minería de datos, los modelos explican la relación entre datos de entrada, variables explicativas, y datos de salida, variables objetivos. Un modelo que tiene una performance satisfactoria es aquel que tiene un elevado poder explicativo sobre la variable objetiva, indicado por la capacidad de predicción de la variable, o también que tiene elevada estabilidad, es decir, capacidad para repetir la misma performance con datos de entrenamiento diferentes con observaciones similares. Este poder de explicación viene expresado por la confianza en la predicción. En minería de datos hay dos tipos de modelos: los modelos explicativos y predictivos, que permiten explicar y predecir un fenómeno, y los modelos descriptivos, que permiten describir áreas de datos. Generación del modelo. El análisis se realiza en la fase de entrenamiento. Empleando un área de datos de entrenamiento, dependiendo de la situación, los datos se dividen en tres subáreas: área de estimación, de validación y de pruebas. La representación de los modelos pueden representarse como árboles de decisión, redes neuronales y funciones matemáticas.